Sientes que tu mente es el lugar del que más deseas escapar. No del mundo, no de las personas, no de la rutina, sino de ese espacio silencioso donde nadie te ve y, aún así, te juzgas con una dureza que no tendrías con ningún extraño. Te levantas cada día con la sensación de estar llegando tarde a tu propia vida. No sabes exactamente a qué, pero sabes que algo en ti se está quedando atrás. Hay una tensión constante entre lo que sabes que podría ser y lo que te permite ser. Esa fricción no hace ruido, pero te desgasta, te roba energía sin pedir permiso, te deja cansado incluso antes de empezar. Y en esa fatiga interior, comienzas a negociar con tus propios sueños como si fueran lujos innecesarios. Te dices que no es el momento, que ahora no, que cuando todo esté en orden. Pero el orden nunca llega. Lo que llega es la costumbre de posponer, y con ella una culpa discreta que se instala en el pecho y se queda ahí, respirando contigo. Hay una forma de pobreza que no se ve en el dinero, sino en la imaginación. Una pobreza que te hace vivir en pequeño, pensar en pequeño, desear en pequeño, no porque no tengas capacidad, sino porque aprendiste a protegerte del dolor de intentar. Te prometiste a ti mismo que no te volverías a ilusionar con fuerza, que no volverías a exponerte al ridículo del fracaso. Así, sin darte cuenta, convertiste la prudencia en excusa y el realismo en una jaula elegante. Desde fuera parece sensato, por dentro te sientes apagado, y cada vez que una idea intensa asoma, la sofocas con argumentos que suenan inteligentes, pero que en el fondo son miedos bien entrenados. Te dices que no eres de esos que triunfan, que la vida es dura, que las oportunidades no son para todos. No lo dices en voz alta, pero tu comportamiento lo repite cada día. La mente, cuando vive en ese modo, empieza a trabajar en tu contra, no como un enemigo frontal, sino como un aliado torcido que te protege de sentir demasiado. Te distrae, te entretiene, te empuja a consumir historias ajenas para no enfrentar la tuya. Te ofrece pequeñas anestesias diarias para que no mires de frente esa pregunta incómoda. ¿En qué momento dejaste de tomarte en serio? Y mientras te distraes, el tiempo avanza, no con violencia, sino con una calma que asusta. Pasan los meses, pasan los años, y la vida sigue pidiéndote presencia, pero tú respondes con ausencias. Ausencias sutiles, elegantes, socialmente aceptables. Estás, pero no del todo. Cumples, pero no ardes. Respiras, pero no te expandes. Lo inquietante es que nadie te obligó a vivir así. No hubo una cadena visible. Fue una serie de concesiones internas. Un día cediste a la comodidad, otro día al miedo, otro día a la comparación. Y cuando te diste cuenta, la suma de esas pequeñas renuncias había creado un paisaje interior donde el deseo se volvió tímido. Aquí es donde la psicología silenciosa que atraviesa el pensamiento de Napoleón se vuelve incómodamente actual. No porque ofrezca fórmulas mágicas, sino porque señala algo que duele aceptar. Gran parte de lo que no haces no es por falta de capacidad, sino por un diálogo interno que aprendiste a repetir sin cuestionarlo. La mente no solo piensa, dirige, y cuando la dejas en piloto automático, te conduce hacia la zona donde nada grande ocurre, pero nada duele demasiado. Un territorio tibio que parece seguro, hasta que te das cuenta de que ahí el tiempo no te devuelve nada. Quizá te reconoces en esta contradicción. Deseas una vida con más sentido, pero te mueves como si no merecieras esa intensidad. Dices que quieres cambiar, pero organizas tus días para que nada cambie de verdad. No es hipocresía, es una forma de autoengaño que nace del cansancio. El cansancio de haberte prometido cosas y no cumplirlas. Cada promesa rota deja un residuo de desconfianza hacia ti mismo. Y cuando ya no confías en tu propia palabra, tu mente busca refugio en lo conocido. Es más fácil creer que el mundo está en tu contra que admitir que tú te has vuelto pequeño frente a tus propias posibilidades. Este es un lugar oscuro, pero honesto. Y la honestidad, aunque duele, es el primer punto donde algo puede empezar a moverse. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Hay una parte de ti que aún no se ha rendido del todo. Esa parte busca palabras que no te adormezcan, sino que te incomoden con respeto.
Este espacio existe para eso, para atravesar capas de ruido hasta tocar lo que duele sin convertirlo en espectáculo. Si sientes que aquí se nombran cosas que otros canales evitan, suscríbete ahora. No por Juchinaus, sino como un gesto silencioso de compromiso contigo mismo. Y si algo de lo que escuchas te atraviesa, deja un comentario con tu propia experiencia. Nombrar lo que te pesa no te hace débil, te hace visible ante ti mismo. Este no es un lugar para escapar de la mente, sino para empezar a mirarla sin anestesia. Antes de que aparezca cualquier cambio visible en tu vida, algo se mueve en un lugar que nadie aplaude. No es un logro, no es una victoria externa, no es una escena que otros puedan celebrar. Es un desplazamiento interno casi imperceptible. Dejas de verte solo como víctima de las circunstancias y empiezas a sospechar, con una mezcla de incomodidad y alivio, que has estado participando activamente en tu propia limitación. Esta sospecha no te hace sentir fuerte al inicio, te hace sentir desnudo, porque si parte de lo que vives es consecuencia de lo que piensas, entonces ya no puedes esconderte detrás del azar, de la mala suerte o de la injusticia del mundo. Empiezas a notar cómo tu diálogo interno ha sido más determinante que muchos de los obstáculos externos que señalabas como responsables de tu estancamiento. No se trata de culparte. Culparte sería otra forma de castigo inútil. Se trata de observar con crudeza el patrón de anticipar el fracaso antes de empezar, el patrón de desear algo y, al mismo tiempo, construir mentalmente las razones por las que no va a funcionar. Esa división interior te mantiene en un estado de fricción permanente. Una parte de ti quiere avanzar, otra quiere permanecer invisible para no volver a sentir la vergüenza de intentarlo en serio. Esa tensión desgasta más que el propio fracaso, y cuando la mente vive en ese conflicto, empieza a fabricar justificaciones sofisticadas para no exponerse. Te dice que ahora no es el momento, que necesitas más información, que aún no estás listo. Lo inquietante es que la sensación de no estar listo puede volverse una identidad cómoda, una excusa elegante que se disfraza de prudencia. Aquí aparece una verdad incómoda que atraviesa la visión psicológica de Napoleón cuando se la mira sin adornos motivacionales. La mente tiende a proteger su imagen antes que tu crecimiento. Prefiere mantener la narrativa de no lo intenté porque no era el momento antes que arriesgarse a la herida del intento real. Y así, poco a poco, te conviertes en alguien que planea mucho y vive poco, no porque seas incapaz de actuar, sino porque la mente aprendió a asociar la acción profunda con una amenaza a tu autoestima. Cada vez que fallaste en el pasado, tu mente lo archivó como prueba de que es mejor no exponerse. No importa que hayas crecido desde entonces. El archivo sigue ahí, influyendo en cómo te hablas hoy. La toma de conciencia no es un momento heroico. No hay música épica. Es más bien una incomodidad persistente que no te deja volver a dormir del todo dentro de tus excusas. Empiezas a notar cuando te mientes con suavidad, cuando te prometes algo por la noche y lo traicionas por la mañana, cuando eliges lo familiar aunque ya sepas que te asfixia. Esta lucidez no te hace feliz de inmediato, te hace más responsable. Y la responsabilidad pesa. Pesa porque te devuelve el poder que había cedido al destino, al contexto, a los demás. Te devuelve la capacidad de decidir y con ella la posibilidad de equivocarte de verdad. Ya no desde la pasividad, sino desde el movimiento. Tal vez ahora comprendes por qué a veces es más cómodo decir la vida es así que admitir yo estoy viviendo así. La primera frase te exime, la segunda te confronta. Y, sin embargo, solo en esa confrontación aparece una libertad extraña. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de dejar de traicionarte en silencio. Empiezas a percibir que gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que te falta, sino de la distancia entre lo que intuyes que podría ser y lo que te permites encarnar. Esa distancia se siente como un vacío sordo. No grita, pero acompaña cada logro superficial con una sensación de insuficiencia, como si algo esencial quedara siempre pendiente. Este espacio no está aquí para ofrecerte consuelos rápidos. Está aquí para acompañarte a mirar esa distancia sin huir. Si esta forma de nombrar lo que ocurre dentro de ti resuena contigo, quédate. Suscríbete no como quien acumula contenido,
sino como quien decide exponerse a preguntas que otros evitan. Y si en algún punto reconoces un patrón tuyo en estas palabras, déjalo escrito en los comentarios, no para recibir respuestas automáticas, sino para romper la costumbre de callarte lo que te pesa. Ponerlo en palabras no lo soluciona, pero lo saca de la sombra donde se vuelve más denso. Hay verdades que no duelen por ser crueles, sino por ser demasiado precisas. Cuando empiezas a observar tu vida con más honestidad, notas que no solo te detienen los miedos grandes, visibles, dramáticos. Te detienen sobre todo los miedos pequeños, cotidianos, casi razonables. El miedo a decepcionarte otra vez. El miedo a quedar en evidencia. El miedo a no sostener la versión de ti que otros esperan. Estos miedos no te gritan que te detengas. Te susurran que vayas despacio, que no exageres, que no te expongas demasiado. Canut, ese susurro se vuelve la voz principal de tu mente. Y cuando la voz principal es cautelosa hasta el exceso, tu vida se vuelve una versión reducida de lo que podría ser. Aquí aparece una verdad incómoda. No todas las prisiones son impuestas desde fuera. Muchas son hábitos de pensamiento que tú mismo refuerzas cada día. Te dices que eres realista, pero en el fondo has aprendido a negociar con tu propio deseo para no tener que atravesar el territorio incierto del cambio real. El deseo, cuando es profundo, no es cómodo. Te exige reorganizar tu identidad, tus rutinas, tus relaciones. Te exige admitir que parte de tu estabilidad está construida sobre renuncias silenciosas. Y eso duele más que la idea abstracta del fracaso. El fracaso es un evento. La renuncia cotidiana es una erosión lenta de tu relación contigo mismo. No deja cicatrices visibles, pero desgasta tu sentido de dirección. En la lectura psicológica que se puede hacer del pensamiento de Napoleon, hay una incomodidad central que muchos prefieren suavizar. La mente no solo responde a tus circunstancias, las interpreta, las filtra y, en gran medida, las fabrica como experiencia interna. No porque crees la realidad de forma mágica, sino porque tu manera de percibir define qué oportunidades ves, cuáles ignoras y cuáles descartas antes de tiempo. Si te percibes como alguien destinado a conformarse, tu atención se orienta hacia todo lo que confirma esa narrativa. No ves salidas. Ves pruebas de que no hay salida. No escuchas invitaciones, escuchas riesgos. No reconoces impulsos de crecimiento. Los etiquetas como imprudencias. Lo más perturbador es que esta estructura mental se refuerza con pequeñas recompensas. Cada vez que evitas una exposición incómoda, tu mente te ofrece alivio inmediato. Ese alivio funciona como una droga suave. Te tranquiliza hoy a costa de tu expansión mañana. Tu sistema nervioso se acostumbra a la calma artificial de no intentar en serio. Y cuando alguien te habla de posibilidades, lo vives casi como una amenaza a tu frágil equilibrio interno. Prefieres la coherencia de tu jaula conocida a la incoherencia temporal de salir de ella. Esta es una verdad que no se suele decir en voz alta. Muchas personas no se quedan estancadas porque no puedan moverse, sino porque el estancamiento se volvió emocionalmente familiar. Profundizar en esto no es cómodo. Te obliga a revisar la relación que tienes con tu propio miedo. No el miedo obvio, sino el miedo que se disfraza de prudencia, de ironía, de indiferencia. Ese miedo que te hace mirar con distancia a quienes se atreven, para no tener que reconocer que una parte de ti envidia su osadía. No porque siempre tengan razón, sino porque se permiten vivir con mayor fricción entre lo que desean y lo que temen. Tú, en cambio, has aprendido a reducir esa fricción reduciendo el deseo. Es una estrategia elegante, pero costosa. Te protege del dolor del intento, pero también te priva de la experiencia de sentirte vivo en serio. Si esto te incomoda, está bien. La incomodidad aquí no es un error. Es una señal de que estás tocando algo real. Este canal existe para sostener ese tipo de incomodidad sin convertirla en espectáculo ni en consigna vacía. Si sientes que aquí se habla de lo que otros simplifican, suscríbete y quédate, no para encontrar respuestas rápidas, sino para acompañar preguntas que requieren tiempo. Y si reconoces en estas palabras una parte de tu propia forma de vivir, déjalo en los comentarios. No como confesión pública,
sino como un gesto íntimo de honestidad contigo mismo. Nombrar tu miedo no lo elimina, pero te devuelve un margen de elección frente a él. Hay un punto en este recorrido interior donde la lucidez deja de ser solo una incomodidad y empieza a volverse una carga. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes fingir que todo es producto del azar. Has visto con suficiente claridad cómo tu mente participa en la forma que toma tu vida. Y esa claridad pesa, porque te coloca frente a una responsabilidad silenciosa. Si sigues viviendo igual, ahora lo harás sabiendo que estás eligiendo no moverte. No desde la ignorancia, sino desde una decisión tácita. Esta es una de las verdades más difíciles de sostener sin caer en el desprecio hacia ti mismo, porque cuando te das cuenta de cuánto has postergado por miedo, es fácil convertir esa constatación en autotake, y el autoataque no libera, paraliza. Hay una trampa sutil en la idea de tomar control de la mente. No se trata de dominarla como si fuera una máquina obediente. La mente es un territorio vivo, lleno de reflejos aprendidos, memorias emocionales y defensas que se activan antes de que tú decidas conscientemente. En la lectura profunda del pensamiento de Napoleón, lo más incómodo no es la invitación a dirigir el pensamiento, sino a asumir que llevas años dejándolo vagar sin cuestionar su dirección, no porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a observar ese flujo interno con la misma seriedad con la que observas el mundo externo. Aprendiste a reaccionar, no a elegir con atención. Aquí aparece una verdad que suele provocar resistencia. No basta con pensar diferente durante un momento de inspiración. El patrón que te trajo hasta aquí no se disuelve con una revelación puntual. Se erosiona lentamente cuando empiezas a notar, una y otra vez, en qué punto exacto te traicionas para sentirte seguro. No es un acto heroico, es una vigilancia íntima. Notas cuando eliges callar lo que te importa para no incomodar. Notas cuando minimizas tu deseo para no exponerte. Notas cuando te prometes empezar mañana porque hoy te sientes cansado de existir con intensidad. Esa observación constante no te convierte en alguien más fuerte de inmediato, pero te vuelve menos inconsciente. Y esa pérdida de inconsciencia es paradójicamente un alivio doloroso. También hay que decirlo, no todo en ti quiere cambiar. Hay partes de tu identidad que se han construido alrededor de la narrativa de yo soy así. Cambiar no es solo adquirir hábitos nuevos. Es poner en riesgo la coherencia de la historia que te cuentas sobre quién eres. Y la mente protege su historia con fiereza. Prefiere una identidad limitada pero estable a una identidad en transformación que aún no sabe cómo sostenerse. Aquí se juega una batalla silenciosa entre tu deseo de expansión y tu deseo de coherencia. Y muchas veces, sin darte cuenta, eliges la coherencia de lo conocido, incluso si eso te mantiene pequeño. No por cobardía, sino por apego a una versión de ti que ya sabes habitar. Lo más incómodo de este punto es que no hay un gesto espectacular que te saque de aquí. No hay una frase que te salve. Hay, en cambio, una serie de microdecisiones internas. Decidir no mentirte en una pequeña cosa hoy. Decidir no anestesiar una incomodidad que podría empujarte a moverte. Decidir no refugiarte en la ironía cuando algo te toca de verdad. Son gestos mínimos, invisibles para otros, pero profundamente transformadores para tu relación contigo mismo. No te convierten en alguien exitoso de inmediato, te convierten en alguien menos dividido por dentro. Y esa disminución de la división interna es un cambio silencioso, pero radical. Si estás llegando hasta aquí, es porque algo en ti está dispuesto a sostener una mirada más honesta. No todos quieren hacerlo. Muchos prefieren contenidos que distraen o consuelan rápido. Este espacio existe para quienes toleran la lentitud de una reflexión que no promete alivio inmediato. Si sientes que este tono te acompaña en un lugar que otros no nombran, suscríbete, no como un gesto automático, sino como una forma de decirte que quieres exponerte a este tipo de conversación contigo mismo. Y si hay una parte de este bloque que te incomodó especialmente, compártelo en los comentarios. A veces, señalar el punto que más duele es la forma más honesta de reconocer dónde estás atrapado. Hay un tipo de silencio que no es vacío sino densidade.
Un silencio que aparece cuando dejas de buscar respuestas rápidas y empiezas a quedarte con las preguntas que no se resuelven en una sola noche. En este punto del recorrido, quizá ya no sientes la urgencia de cambiarlo todo de golpe. Tal vez lo que sientes es algo más sobrio, una conciencia más nítida de tu propio paisaje interior. Ves con mayor claridad donde te contraes, donde te escondes, donde te niegas sin hacer ruido. No es una visión heroica, es una visión más adulta. Y lo adulto, a veces, no entusiasma, simplemente sostiene. Lo que queda después de atravesar estas capas no es una promesa de éxito ni una fórmula para escapar del miedo. Lo que queda es una relación distinta con tu propia mente. Ya no la miras solo como un enemigo que te sabotea, ni como un aliado que siempre tiene razón. Empiezas a verla como un territorio que puedes recorrer con más presencia. En la lectura profunda del pensamiento de Napoleon Hill, lo más valioso no es la idea de que puedas dominar tu mente, sino la posibilidad de no abandonarla a su inercia. No se trata de control absoluto, sino de una atención sostenida. Una atención que te permite notar cuando estás viviendo en automático, cuando estás repitiendo una narrativa que ya no te representa del todo, cuando estás eligiendo no elegir. Tal vez ahora entiendes que gran parte de tu sufrimiento no viene de carecer de recursos, sino de haberte acostumbrado a una versión reducida de ti. No porque esa versión sea falsa, sino porque es incompleta. Has aprendido a sobrevivir con menos deseo, menos fricción, menos riesgo emocional. Y esa supervivencia con el tiempo se vuelve una forma de ausencia. Estás presente en tu vida, pero no completamente implicado en ella. Recuperar esa implicación no es un acto grandilocuente. Es un ajuste silencioso en cómo te escuchas, en cómo te respondes cuando surge una incomodidad, en cómo eliges no anestesiarte de inmediato cuando algo te duele. No hay aplausos para eso. Hay, como mucho, una sensación más sobria de coherencia interna. No esperes que este tipo de reflexión te deje eufórico. Si algo cambia, será más parecido a una calma inquieta. Sabes que ya no puedes engañarte con la misma facilidad. Pero tampoco sabes aún cómo encarnar del todo la versión de ti que intuyes. Y ese no saber no es un fracaso. Es un espacio abierto. Un espacio donde no todo está decidido, donde no todo está cerrado por tus viejas historias. Permanecer ahí, sin correr a rellenarlo con ruido, es una forma de respeto hacia tu propio proceso. No acelera los resultados, pero profundiza la relación contigo mismo. Si este recorrido te dejó en silencio por dentro, no lo llenes de inmediato con distracción. Quédate un momento ahí. Y si sientes que este tipo de contenido te acompaña en un lugar que no sueles encontrar en otros canales, suscríbete, no como promesa de transformación rápida, sino como una forma de decirte que quieres seguir escuchando este tipo de preguntas. Y si algo de lo que se dijo aquí tocó una parte sensible de tu experiencia, escríbelo en los comentarios, no para buscar aprobación, sino para reconocer ante ti mismo que esa parte existe. A veces, el gesto más honesto no es cambiar de inmediato, sino dejar de fingir que no te pasa nada.